ocurrido un infarto agudo de miocardio. Estas las podemos dividir en mecánicas, eléctricas, inflamatorias, isquémicas, embólicas. Las más frecuentes son las mecánicas, como ya les iré comentando posteriormente. También podemos clasificarlos como trastornos hemodinámicos y complicaciones cardíacas. Los trastornos hemodinámicos suelen terminar, bueno, con una insuficiencia cardíaca que nos dará la respectiva hipotensión, la congestión pulmonar y bajo gasto cardíaco por ello, con un shock cardiogénico que ya sería lo peor que podría pasar. Igual que las arritmias tenemos de tipo auriculares o supraventriculares, las arritmias ventriculares, las bradicardias sinusales y el bloqueo auriculoventricular, que también lo podemos clasificar en de tipo 1, de tipo 2, MOVITS 1, de tipo 2, MOVITS 2 y bloqueo de tipo 3 o completo. En las complicaciones cardíacas es típico la regurgitación mitral por esta insuficiencia que va a existir cuando haya una complicación mecánica y se rompa los músculos papilares que sostienen a esta válvula. La rotura cardíaca, rotura septal ventricular, es decir, la ruptura de la pared interventricular. Entonces vamos a tener un shunt de sangre oxigenada y desoxigenada. La pericarditis, aneurisma también es muy frecuente en caso de la rotura de la pared libre ventricular izquierda y trombosis del ventrículo izquierdo. Listo, hablando de la fisiopatología, bueno, en esta imagen se ilustra a manera de abanico las complicaciones de la necrosis miocárdica, desde una insuficiencia cardíaca, pasando por las arritmias y la angina post-infarto. Las complicaciones del infarto suelen aparecer cuando los infartos son de gran tamaño y muestran una extensión transmural, es decir, toda la pared, como vemos aquí. Si ven que está comprometida toda la pared transmural, acá también. Entonces, y con ello también una ausencia de la perfusión tisular secundaria a una obstrucción de la microvasculatura, como ya vimos en clases anteriores. Entonces, esto es las complicaciones de lo que nos podría causar esta placa ateromatosa una vez obstruida toda la coronaria y se infarta el corazón, ya se necrosa. Un infarto transmural grande es más propenso a expandirse. A qué se refiere con expandirse? Pues que el corazón o bien se adelgaza o se dilata. Y se dilata, perdón. Entonces, con este aumento vamos a tener una rotura miocárdica, se van a romper las paredes. También se puede meter entre las paredes, lo cual conocemos como aneurisma del ventrículo izquierdo. Tendremos trombos del ventrículo izquierdo, fallos en la función de bomba del corazón y la pericarditis cuando ya se moviliza la sangre, bueno, al pericardio o existe es- este derrame en la capa más superficial del corazón. La taquicardia ventricular sostenida y refractaria que aparece después de un infarto suele guardar relación con infartos transmurales de gran tamaño que van a dilatar el ventrículo izquierdo. Y esto a pesar de que el tamaño del infarto es uno de los determinantes más importantes de las complicaciones, también existen estas complicaciones, pero con localizaciones estratégicas de infartos pequeños, obviamente con una extensión transmural que dan a la rotura de la pared del ventrículo izquierdo o incluso lo que es frecuente, la rotura del músculo papilar posteromedial. Para que me vayan entendiendo, ¿dónde está la pared posteromedial? Bueno, sigamos en la fisiopatología. Eh, en estudios que se han hecho en autopsias de pacientes que han fallecido de un infarto, el tamaño de infarto era
notablemente menor en pacientes con rotura miocárdica que en aquellos que fallecían con una disfunción primaria de bomba o por las arritmias, que son las complicaciones eléctricas. Un infarto de localización anteroapical aumenta la probabilidad de una expansión aguda del infarto y de trombosis mural. La necrosis miocárdica aguda sí, masiva, los infartos pequeños e incluso el reinfarto o la isquemia recurrente dan lugar a que el infarto se complique en un shock cardiogénico. Después del infarto miocárdico inicial se puede producir una necrosis miocárdica nueva o se extiende o existe una extensión nueva del infarto previo, dando lugar a un área infartada total mucho mayor. Lo contrario, la expansión del infarto no implica una necrosis miocárdica adicional, pero sí da lugar a un infarto funcional de un tamaño mayor, con lo que un mayor porcentaje del ventrículo estará constituido por estas fibras necróticas o tejido cicatricial. Entonces, en esta figura que les presento, se van a comparar las dos complicaciones mencionadas. La extensión y la gravedad de la enfermedad en las coronarias no relacionadas con el infarto y algunas características importantes del paciente como la edad, el sexo, la morbilidad asociada, hablando de diabetes, de hipertensión, también contribuyen al desarrollo de las complicaciones. Y estas complicaciones no son del todo independientes y cada una de ellas pueden originar a más complicaciones. Entonces, sí es medio complejo entender esto. Entonces, por ejemplo, en la parte que dice A, en esta de acá, son las complicaciones generales. En la B ya son las complicaciones de infartos transmurales. Em, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, en la D hay una comparación de la expansión del infarto con formaciones de aneurismas y la extensión con un nuevo reinfarto. Y bueno, en la C está el shock cardiogénico, ya que prácticamente la mayoría de las roturas suelen terminar en shock cardiogénico, secundario al infarto masivo del corazón. Bueno, pasemos a la siguiente. Esta es una comparación donde la incidencia se ha encontrado más alta en la rotura de la pared libre ventricular, llegando hasta un 6% de ahí, pero por lo general las incidencias son bajas, como pueden observar, del 1 al 3% en la rotura del septum interventricular y en los músculos papilares menor al 1%, pero lo semejante es que tienen una evolución igual, es bimodal y aparece en 24 horas y a los 3 a 5 días después del infarto. Las manifestaciones clínicas sí son distintas. En este caso, para la rotura del septum, vamos a tener un dolor torácico, disnea e hipotensión, mientras que en la pared libre ventricular va a ser característico del dolor anginoso, que también puede llegar a ser pleurítico o pericárdico. Vamos a tener síncope y, y bueno, de las arritmias, una muerte súbita. En cambio, en la rotura del músculo papilar va a ser de inicio brusco con una disnea y el edema pulmonar asociado a esta insuficiencia que va a tener la válvula y con ello una hipotensión. De los hallazgos es importante el soplo holosistólico, este ya les explicaré más adelante. Eh, en caso de la rotura de la pared libre, esta ingurgitación yugular, que todos son de parte de esta insuficiencia que va a tener el corazón. Eh, de ahí, en el electrocardiograma, cuando tenemos la rotura de la pared libre ventricular, el eje va a estar desviado a la izquierda, pero bueno, eso es en general.
Empecemos con la rotura de la pared libre ventricular. Entonces, quiero que observen la imagen como esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, con las distintas formas en las que se llega a romper. Y bueno, para ello vamos a tener factores de riesgo, va a tener su clínica y también su propio manejo. Entonces, esta rotura se caracteriza por un desgarro abrupto que va a tener la forma de hendidura en el miocardio infartado, con preferencias en los sitios de infarto anterior. No hay diferencias en la incidencia entre los pacientes que se trataron con una terapia convencional y los que se trataron con reperfusión. La rotura tardía se caracteriza por la presencia de expansión del infarto sin tener ese lugar preferencial del infarto. Bueno, los factores de riesgo, como pueden ver aquí, puede estar sin antecedentes de angina de pecho o infarto de miocardios previos, una elevación del segmento ST o desarrollo de la onda Q en el EKG inicial, el picos de la MB creatina quinasa por encima de 150 unidades internacionales sobre litros. Otros estudios, en cambio, identificaron factores de riesgo como el primer infarto, grandes infartos transmurales, de localización anterior del infarto, una edad mayor a 70 años y en sexo femenino. Rara vez se observó rotura en el ventrículo hipertrofiado o en una circulación colateral. Debido a la baja incidencia de la pared libre, existen informes limitados sobre los factores de riesgo, así como tal, pero estos son los que he podido encontrar. Las mujeres y los pacientes de raza blanca, los que tienen valvulopatías y una nefropatía crónica, también se han encontrado como factores de riesgo. Entonces, en la presentación clínica lo podemos dividir en dos, en completa e incompleta. Cuando es incompleta suelen llegar a formar aneurismas. Bueno, empezando con la completa. eh, bueno, Clínicamente ocurre dentro de los primeros 5 días después del infarto, en aproximadamente la mitad de los casos que tienen el infarto, y dentro de las 2 semanas ya en más de un 90%. Entonces, esta rotura puede aparecer a partir de las 2 semanas posteriores. La rotura puede presentarse como muerte súbita en un infarto de miocardio silencioso o no detectado. Y bueno, la rotura completa del ventrículo, como le dice, es completa, provoca un hemopericardio y muerte por taponamiento cardíaco, es decir, este corazón y el pericardio, este se va a llenar de sangre y va a impedir su función de bomba, por lo que no va a llegar sangre ni va a eyectar sangre. Entonces llegan a tener una presión bajísima, una presión arterial bajísima y el corazón no va a bombear la sangre. Entonces, este es la muerte por el taponamiento cardíaco. Todo esto va a comprimir el líquido, la sangre va a comprimir el corazón en sí. Y bueno, la presencia de rotura es sugerida primero por el desarrollo de una insuficiencia cardíaca derecha profunda y por ello también el shock, que a menudo progresa una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en un taponamiento no vamos a tener pulso también. Bueno, va a existir esta disociación eléctrica mecánica y bueno, la muerte. La actividad eléctrica sin pulso en un paciente con primer infarto de miocardio y sin insuficiencia cardíaca bueno, tiene una alta presión predictiva alrededor del 95% para el diagnóstico de esta rotura de la pared libre. Hablando de ella, de la incompleta, puede ocurrir cuando un trombo organizado y el pericardio sellan la perforación ventricular. Entonces, esta afección progresa en 4 posibles resultados. Una rotura con taponamiento cardíaco,
compromiso hemodinámico, una formación de un falso aneurisma por el tejido pericárdico, es decir, que superponen, en este caso, la parte del tejido pericárdico con el trombo formado, y así forma un aneurisma, un pseudoaneurisma, que se puede romper y con esto existe la muerte. También una comunicación con el ventrículo izquierdo a través de una perforación o formación de un divertículo ventricular izquierdo. Bueno, aquí podemos observar, no sé si se vea el ecocardiograma. Este es un ecocardiograma Doppler, sirve bueno, muestra el derrame pericárdico y nos ayuda con las complicaciones. No creo que no se pone play. A ver, ya ahora sí. Si le pueden observar toda esta parte de aquí. Bueno, en este caso ahí es donde está la rotura de la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Bueno, en la ruptura del septum interventricular, bueno, para decirles rápido del manejo de el manejo, bueno, a ver, depende principalmente de primero reconocer la rotura a manera temprana. Y bueno, si se sospecha, la periocardiocentesis de emergencia está indicada si se visualiza líquido. Si el paciente se estabiliza y la hemorragia se detiene, se justifica un enfoque conservador en ciertos casos. Sin embargo, siempre se debe considerar la cirugía cardíaca inmediata. Muchos pacientes no sobreviven a la fase aguda debido al desarrollo del shock cardiogénico o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, debe instituirse una terapia médica inicial dirigida a estabilizar la hemodinamia en este corazón, que incluye líquidos, soportes ionotrópicos y vasopresores. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, aquí ya les indiqué que esta era un ecocardiograma. No, no es Doppler, este solo es un ecocardiograma donde se puede observar cómo se comprime con este derrame que existe en la cámara. Ya, ahora sí pasemos a la siguiente, que es la rotura del septum. Suele ocurrir, bueno, de 24 horas, pero puede también darse hasta las 2 semanas, como ya les dije. Y bueno, la rotura se desarrolla en el margen del miocardio necrótico y no necrótico. Suele ser de varios centímetros, puede ser un orificio directo, irregular, serpiginoso, como podemos, donde es, en esta parte de aquí, cómo se pasa, bueno, existe un shunt de la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y bueno, el tamaño de este defecto, mientras más grande sea, va a ser poco probable su supervivencia. Los factores de riesgo incluyen la enfermedad de un solo vaso, en este caso de si tienen la arteria descendente anterior izquierda. Igualmente, si se extiende el daño miocárdico, si hay una mala circulación colateral a nivel septal, o sea, si es que existen otros vasos que puedan suplir su irrigación. Y otros también describen arteriospatías coronarias de multivaso, tienen una mayor incidencia y estos pacientes, bueno, el riesgo de estas roturas del septum puede aumentar cuando se infarta el ventrículo derecho. Las manifestaciones clínicas, bueno, los pacientes con un tabique roto pueden presentar distintos signos y síntomas.
desde un compromiso leve con disnea de esfuerzo hasta un shock cardiogénico. Cuando el inicio del compromiso hemodinámico es inmediato, hay hipotensión y taquicardia. También puede haber insuficiencia cardíaca biventricular, es decir, de ambos lados de la pared. Casi siempre hay un soplo cardíaco nuevo. El nuevo soplo va a ser áspero, fuerte o lo sistólico, es decir, durante toda la sístole, y se escucha mejor en los bordes externales inferiores izquierdos y derechos. En algunos casos este soplo se escucha mejor en el vértice y a veces se puede confundir con una insuficiencia mitral aguda, que en insuficiencia el soplo también va a ser soplo sistólico. Se puede detectar, bueno, en el 50% de los pacientes, una elevación del ventrículo derecho y un precordio hiperdinámico. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Se realiza auscultación del nuevo soplo. El siguiente paso, como ya les dije, la ecocardiografía, que la mayoría lo utiliza como diagnóstico definitivo y a veces es necesaria una ecocardiografía transesofágica para delimitar la extensión completo de esta anomalía. En los pacientes que se someten a una angiografía coronaria, una angiografía del ventrículo izquierdo, también pueden conducir fácilmente al diagnóstico al mostrar una derivación del medio de contraste del ventrículo izquierdo al derecho. Eh, en pocos casos sí se sospecha eh, con un ecocardiograma transtorácico, transesofágico puede no revelar un diagnóstico definitivo. Entonces, la confirmación puede requerir insertar un catéter con balón en la arteria pulmonar para documentar así esta derivación de izquierda a derecha. Em, en los pacientes que están hemodinámicamente estables, sí, la resonancia magnética puede mostrar ciertas delimitaciones del tejido infartado y también del tabique roto, pero esto no es una herramienta de diagnóstico estándar. ¿Cómo manejamos esta rotura? Bueno, siempre es con reparación quirúrgica. Si eh, utilizamos ¿cómo es que se llama? Bueno, hay algunos estudios quirúrgicos que observan tasas de mortalidad operatoria más bajas en pacientes que se sometieron a una cirugía pocas semanas después del infarto, en los que se sometieron a una operación anterior. Sin embargo, estas observaciones probablemente reflejan un sesgo de selección en que los pacientes con función ventricular relativamente bien conservada y defectos más pequeños sobrevivieron para convertirse en candidatos quirúrgicos de bajo riesgo. La cirugía se retrasa debe retrasarse para permitir la fibrosis del tabique, ya que la mayoría de los pacientes no sobrevivirían al retraso debido a una insuficiencia cardíaca o infecciones que suele presentar multiorgánica. En los pacientes sometidos a cirugía se debe realizar una angiografía coronaria antes del diagnóstico de la complicación mecánica. Y bueno, la reparación quirúrgica también se asocia a mortalidad, mortalidad alta y resultados subóptimos posoperatorios de hasta un 20%. Entonces, dado estos malos resultados, se ha desarrollado una técnica de cierre percutáneo del dispositivo de rotura del tabique ventricular, un abordaje menos invasivo con una intervención basada en catéter, ofrecería una mejor supervivencia y una estabilización hemodinámica. Bueno, ya creo que hablamos mucho de esto, pasemos rápido a la rotura del músculo papilar. Bueno, la insuficiencia mitral aguda debido a esta ruptura ocurre tanto en infartos con elevación de DCTs como
sin elevación de ST. Las otras causas de la insuficiencia también no solo son la rotura del músculo papilar, también pueden ser la dilatación del ventrículo izquierdo o la rotura de las cuerdas. Sí, normalmente este músculo posteromedial es el que se rompe. Es mortal esto. Aproximadamente el 5% de las muertes en estos pacientes. eh, la mayoría de los pacientes tienen áreas de necrosis relativamente pequeñas con colaterales deficientes. Y hasta un 50% tienen enfermedad de un solo vaso. Bueno, los factores de riesgo incluyen mala circulación colateral, enfermedad de un solo vaso, un primer infarto y la extensión del mismo infarto. La clínica eh, es de inicio agudo de hipotensión y edema pulmonar severo. En la exploración física, el precordio puede estar hiperactivo y puede haber un soplo sistólico. Por lo general, suele ser medio, tardío u holosistólico. Mm, Generalmente no hay Fremiton en la rotura del músculo papilar. Además, muchos pacientes tienen un soplo suave. El diagnóstico se confirma mediante ecocardiografía, igual que los anteriores. Pasemos rápido. Y bueno, el cateterismo cardíaco se realiza para definir la anatomía coronaria y también puede mostrar el infarto agudo de miocardio mediante un angiograma del ventrículo izquierdo. El manejo igual es terapia médica y cirugía de emergencia. Eh, la terapia médica puede incluir reducción de la poscarga con nitratos, que son vasodilatadores, nitroprusiato de sodio, diuréticos en caso de una presión arterial inadecuada. Suelen presentar estos pacientes shock cardiogénico y por ello se exigirá el uso de inotrópicos vasopresores para estabilizarlo. Y bueno, eh, pasemos nomás para no. A ver, esto es para recordarles cómo funciona los ruidos cuando es que se escucha un nuevo soplo. Los ruidos generalmente cuando es en el ciclo cardíaco, cuando se cierra aquí la válvula auriculoventricular, entonces se cierra y el volumen no cambia hasta que llega a abrir la válvula aórtica y así se produce el primer ruido y se eyecciona. Entonces, después el segundo ruido va a ser ocasionado cuando ya esta válvula se cierra. Esto para tener en cuenta porque, como les dije, vamos a tener una insuficiencia ya que esta válvula no está bien sostenida. Entonces, hay que distinguir bien entre una insuficiencia y una estenosis. La insuficiencia bueno, en insuficiencia va a existir un regurgitamiento, se regresa la sangre. Esta es la válvula mitral, entonces la sangre se va a regresar porque normalmente en la sístole esta debería cerrarse. Entonces, si es que no se cierra y así se regresa la sangre, estaríamos hablando de una insuficiencia mitral porque en la sístole se cierra para poder incrementar la presión y así inyectar la sangre hacia la aorta. En cambio, lo distinguimos de una estenosis mitral porque en la diástole va a estar abierta, debería estar abierta para que se llene de sangre el ventrículo. Pero cuando en la diástole, cuando no está abierta, se produce bueno, no pasa la sangre y se produce un soplo diastólico, entonces la sangre no va a pasar, se queda en la aurícula izquierda. Entonces, así vamos a tener, por ejemplo, en la insuficiencia, lo que vamos a escuchar es un soplo sistólico. Si escucháramos en la diástole, ya sería un soplo diastólico, pero de una estenosis.
Y bueno, aquí estamos, todo el tema, estuvimos hablando de la insuficiencia, entonces que la sangre se va a regresar a la aurícula y así, bueno, a las arterias pulmonares puede generar un edema. Y bueno, estos son los distintos grados de cómo se escucharía un soplo. Cuando es de grado 6 escuchamos frémito. Espero que hayan, bueno, que recuerden cuando les mencioné en cuáles se escuchaba el frémito. Y bueno, eso es para explicar diferenciar entre una insuficiencia y una estenosis de la válvula mitral. Y ya para seguir, bueno, las complicaciones eléctricas, estas se clasifican ya sea en arritmias supraventriculares, ventriculares, eh, bradicardia sinusal y bloqueo auriculoventricular. Entonces, al hablar de arritmias supraventriculares, tenemos la fibrilación auricular en las ventriculares, o bien sea una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y bueno, ya les comentaré cómo se ve en un electrocardiograma el bloqueo auriculoventricular, ya sea MOVITS 1 o MOVITS 2 o el MOVITS 3 que es completo. Eh, bueno, aquí están las distintas arritmias. Si es por inestabilidad eléctrica, tendremos extrasístoles, las taquicardias ventriculares. Si hay una insuficiencia de bombeo o una estimulación simpática, vamos a tener una taquicardia sinusal, fibrilación, el flúter auricular, las taquicardias supraventriculares. Y en las bradiarritmias o alteraciones de la conducción, vamos a tener estos bloqueos auriculoventriculares. Bueno, para mencionarles el tratamiento, sí, antes de ver los electrocardiogramas, el tratamiento de cada uno les comentaré de manera rápida. En el caso de una fibrilación auricular, hay que considerar la cardioversión eléctrica y para controlar el ritmo podemos utilizar amiodarona y para controlar la frecuencia beta bloqueantes y si el infarto es demasiado extenso podemos utilizar digoxina. Ya, en cambio, bueno, estos beta bloqueadores son indicación 1C y bueno, ya en las arritmias ventriculares, el tratamiento bien puede ser con beta bloqueantes, amiodarona o lidocaína. Eh, ya si el infarto después de las 24 horas presenta una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, tenemos que es de mal pronóstico y, y se hace eh, bueno, era una derivación automática, una D ahí, no me acuerdo qué significaba, eh, sí, un desfibrilador automático implantable. Bueno, esto se utiliza si es que después de las 42 horas se presenta esta taquicardia o fibrilación. Y bueno, en las bradicardias, por lo generalmente son de buen pronóstico, son asintomáticas y bueno, si es que ya llega a existir una hipotensión grave, se da atropina. En cambio, en los bloqueos auriculoventriculares, si es de MOVITS 1, se da atropina y estimulación eléctrica. Y, y bueno, eso en general con el tratamiento. Ahora sí veamos rápido los electros. Eh, ya, para recordar lo básico, cuando hablamos eh, bueno, de una fibrilación ventricular, no va a haber ondas P, que van a ser las que despolaricen la aurícula. Y van a existir estas ondas F de fibrilación. Y los complejos van a estar angostos. No van a tener más de 120 milisegundos. Eh, bueno, para indicarles que un cuadradito este cuadradito, los cuadritos más chiquitos van a ver, bueno, este era de 5, entonces cuando son 5 son 200 milisegundos.
Eso para que lo tomen en cuenta. En cambio, en una taquicardia ventricular, como pueden ver, no hay ondas P. No hay ondas P que conduzcan al complejo QRS. Entonces, también vamos a tener una frecuencia cardíaca aumentada de 180. Entonces, aquí, si es que no hay pulso, se disfibrila. En cambio, la fibrilación ventricular, que es esta de acá, es totalmente caótico, no va a haber descargas. Bueno, o sea, no se identifica nada, va a ser así como lo observan. Entonces, aquí hay que masajear y dar adrenalina. No va a existir el pulso. Va a ser un paciente inestable. Ya, en una bradicardia sinusal menor a 60 latidos por minuto se considera bradicardia. Entonces, bueno, pues no es tan complejo de identificar. Si es que es regular en el dedos largo, em, podemos medir como nos habían enseñado, de 300, 150, 100, 75, 60. Entonces aquí llega a 60 y si es menor a 60, ya estaríamos hablando de una bradiarritmia. Entonces para calcular tenemos que siempre coger el complejo QRS en esta línea, en la línea de los cuadritos grandes. Entonces vamos contando 300, 150, 100, eh, eh, 75 y 60. Entonces, si es menor a 60, estaremos hablando de una bradicardia. Y como le sigue tenemos una onda P, entonces sería de ritmo sinusal, una bradicardia sinusal, porque la onda P va a preceder al complejo QRS. Y bueno, el ritmo va a ser regular. Y ya hablando de los bloqueos auriculoventriculares, aquí sí tienen que tomar en cuenta que cuando el intervalo del inicio de la onda P, que es desde la despolarización de las aurículas hasta el inicio de la despolarización del ventrículo, hablando del intervalo em, PR, debe medir solo un cuadrito que equivalen a 200 milisegundos. Entonces, si mide más de un cuadrito, como podemos ver aquí, ya serían dos cuadritos, estaríamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. Y bueno, cuando es de primer grado, es constante. No, las ondas P sí van a conducir y podemos ver ondas P que sí conducen, pero va a ser constante y el complejo QRS va a ser angosto. Este es el de primer grado. Ya cuando es de segundo grado, el MOVITS 1, va a haber ondas P, bueno, se va alargando el, el intervalo PR progresivamente hasta que una onda P no conduzca. Por ejemplo, aquí no va a conducir, entonces se va alargando hasta que no conduce. Eso va a ser el MOVITS 1. Se prolonga el PR progresivamente hasta desaparecer. Eh, y bueno, ya en el MOVITS 2, en esta va a ser, o sea, va a haber, no va va a existir ondas P que no conduzcan, pero aquí no va a ser progresivo, sino va a ser constante. Aquí podemos ver ondas P que no conducen, los complejos QRS desaparecen, pero el intervalo aquí, perdón, acá el intervalo PR va a ser igual, no como acá que era progresivo el intervalo, o sea, aumentaba de poco a poco. Aquí en MOVITS 2 el intervalo PR va a ser constante, luego va a haber ondas P que no conduzcan, pero va a ser constante. Es tipo parecido al de acá, en donde los intervalos eran constantes y eran mayor a 200 milisegundos, que es un cuadrito. Ya. Y bueno, por último, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es donde no va a haber, va a estar cada quien, la aurícula y el ventrículo va a conducir eléctricamente por su parte, no van a estar
va a haber una sincronía, entonces no hay relación entre la despolarización de las aurículas con la despolarización de los ventrículos. Entonces, este es el que no tiene ninguna relación en los complejos. Puede haber ondas P que no conduzcan, el ventrículo va a estar por su parte, se va a despolarizar por su parte, igual la onda P. Entonces, este es el desbloqueo de grado completo. Ahora Bueno, seguimos con las complicaciones inflamatorias con mi compañera. ya como ya mencionó mi compañera, yo les voy a hablar sobre las complicaciones inflamatorias. Pásale, por favor. Entonces, primero tenemos la pericarditis post-infarto agudo de miocardio. En este caso, se va a dar una inflamación del pericardio que va a aparecer de forma aguda durante el infarto y a su vez se va a localizar principalmente en el pericardio, situado en la vecindad al lugar del infarto, o bien puede producirse un síndrome inflamatorio más generalizado en fases más tardías. Esto vamos a conocer como síndrome de Dressler. La pericarditis se debe a la extensión de la necrosis miocárdica a través de la pared hasta el epicardio y aparece en una tercera parte de los pacientes con infarto agudo de miocardio transmural, aunque su frecuencia parece ser mucho menor en pacientes en los cuales se ha realizado una reperfusión temprana. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, este se va a establecer a partir de tres aspectos: la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Primero, en la anamnesis, el paciente nos va a describir que el dolor torácico pericárdico va a ser típicamente agudo, intenso y subesternal, y que además se puede irradiar hacia el cuello, a los hombros y a la espalda. Y también incrementa durante la inspiración o al recostarse. Los pacientes suelen estar angustiados e incómodos. Ya con respecto a la exploración física, se puede auscultar un roce que va a aparecer entre 24 a 96 horas después del establecimiento del infarto. El descubrimiento más temprano del roce es inusual, aunque en ocasiones aparece una pericarditis hemorrágica que va a complicar la fase inicial del infarto. Ya, ahora en el electrocardiograma nosotros vamos a observar un supradesnivel generalizado del segmento ST y a su vez también un infradesnivel del intervalo PR. A menudo también podemos usar una ecocardiografía, aunque los resultados suelen ser a veces normales y se puede identificar pequeños derrames pericárdicos e incluso taponamientos cardíacos de los cuales no se sospecha. Con respecto al síndrome postinfarto de miocardio, que también se denomina síndrome de Dressler, este síndrome se va a desarrollar en unos pocos pacientes y va a estar dado en varios días o semanas, incluso meses después del infarto. Aproximadamente nos decía la bibliografía que de 6 a 8 semanas. Ya. Este síndrome va a manifestarse con fiebre, pericarditis con roce, derrame pericárdico, pleuritis, derrames pleurales. También podemos encontrar infiltrados pulmonares y artralgias. Y su causa es una reacción autoinmunitaria contra el material conformado por los miocitos necróticos. Ya, la distinción entre el síndrome postinfarto de miocardio y la extensión o la recurrencia de un infarto nos decía que es difícil, pero es importante tener muy en cuenta porque el síndrome postinfarto de miocardio, en este vamos a encontrar una concentración de marcadores cardíacos normales, es decir, no van a estar incrementados de manera significativa. Y en los cambios electrocardiográficos en sí van a ser inespecíficos. El tratamiento tanto para una pericarditis aguda como para el síndrome de Dressler es importante tener en cuenta que el paciente debe tener reposo y también se debe administrar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides, los AINES, como el ibuprofeno. Esto va a aliviar los síntomas. Además, también se utiliza la colchicina en una dosis de 0.5 a 1 miligramo por vía oral una vez al día. ¿Esto qué va a producir? La colchicina va a ayudar a acelerar la recuperación y va a ayudar también a prevenir la recurrencia. Y las dosis elevadas o el tratamiento prolongado con los AINES o corticoides hay que tener en cuenta y usar y tener con mucho cuidado porque puede comprometer la cicatrización del área infartada, por lo cual debemos evitar. Además, los corticosteroides también pueden aumentar la probabilidad de recurrencias. Pásale, por favor. En cuanto a las complicaciones isquémicas, tenemos la isquemia coronaria recurrente. Pásale. Ya. Todo
todo dolor torácico que persista o recidive entre 12 y 24 horas después de un infarto de miocardio puede presentar una isquemia recidivante. El dolor isquémico posterior al infarto nos va a indicar que una mayor proporción de miocardio va a presentar un riesgo elevado de presentar un infarto. El dolor torácico secundario a una isquemia miocárdica va a ser referido como un carácter similar al que ya les mencioné antes. Además, también este se va a presentar en reposo o con pequeños esfuerzos durante la fase de hospitalización. También puede asociarse o no a la reelevación de las enzimas miocárdicas o elevación y depresión del segmento ST o pseudonormalización de las ondas T invertidas en el electrocardiograma basal. La isquemia recidivante puede ser asintomática, es decir, vamos a encontrar cambios electrocardiográficos, pero no va a haber dolor en hasta una tercera parte de los pacientes, por lo que en general vamos a solicitar un electrocardiograma seriado cada 8 horas durante el primer día y a partir de entonces solo se va a pedir una vez al día. La isquemia recurrente, que en realidad nos decía que se clasifica como una angina inestable de clase 3C, como podemos observar en el cuadrito, se va a tratar de manera similar a la angina inestable. En este caso, los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se producen son similares a la angina inestable, es decir, se va a implicar la agregación y adhesión plaquetaria con una formación de trombos lábiles que con más frecuencia van a ser no oclusivos. Y estos van a aparecer en zonas o placas ateromatosas, fisuradas o rotas, con o sin vasoconstricción arterial coronaria asociada. Y también vamos a encontrar aquí liberación de sustancias vasoactivas. El tratamiento va a ser el uso de nitroglicerina sublingual o intravenosa. Esto suele ser eficaz, pero también es importante considerar que hay que realizar una angiografía o una revascularización con intervención coronaria percutánea o a su vez rápidamente una cirugía de revascularización miocárdica para poder rescatar el miocardio isquémico. Pásale, por favor. Ahora, en las complicaciones tromboembólicas, nos decía que en la actualidad la incidencia global clínica de los trombos murales es del 6 al 7%, de los cuales vamos a dividir el 11% en el infarto agudo del miocardio anterior y del 1 al 2% en los de localización inferior. Los trombos murales y protruyentes se van a desarrollar típicamente durante la primera semana posterior al infarto. La inflamación del endocardio secundaria a necrosis miocárdica de cualquier localización va a dar lugar a un trombo mural superpuesto. Sin embargo, lo más habitual es que el trombo se desarrolle en los infartos anteriores, con expansión o dilatación aneurismática que va a afectar a la punta del corazón como consecuencia de la combinación de inflamación. También tenemos que los trombos más extensos con respecto a los protuyentes tienen un riesgo más elevado de dar lugar a embolias generalizadas y van a aparecer de forma típica en el ápex. Entre los factores de riesgo para la formación de estos trombos son una fracción de eyección inferior al 40%, infartos anteriores, la falta de reperfusión y también nos decía que se debe a una administración precoz de beta bloqueantes por vía intravenosa. En cuanto al ecocardiograma bidimensional, esta va a ser la técnica diagnóstica de elección y también se debe realizar en todos los pacientes de fase aguda que tengan un infarto anterior. Los trombos ecocardiográficamente grandes y móviles van a tener un riesgo relativamente alto de embolismo sistémico, por lo cual se ha sugerido que una vez que se establezca un trombo mural en el curso del infarto, es necesario el tratamiento trombolítico, ya que pueden presentar un mayor riesgo de producir una lisis parcial o embolismo fragmentado del trombo. Pásale, por favor. Ahora, en cuanto al embolismo cerebral, esta es una de las más graves complicaciones del infarto agudo de miocardio, pero vamos a encontrar solo en el 1% de los pacientes que han presentado el infarto. En este caso, se puede deber a que reciben prolongado tiempo tratamiento con anticoagulantes y también tenemos un porcentaje de 0.6 a 0.7% en los pacientes que han usado fibrinólisis.
Ya, la presencia de grandes infartos de localización anterior, también la existencia de trombos en el ventrículo izquierdo, van a ser uno de los factores que pueden predisponer a un accidente de cerebrovascular embólico. También existe evidencia empírica de que el riesgo de embolización sistémica en los pacientes con infarto agudo de miocardio puede ser disminuido con la administración precoz de heparina. En cuanto a la administración de este fármaco, nos decía que se puede utilizar mediante vía intravenosa durante 48 horas en los pacientes que son considerados de alto riesgo. Ya, actualmente la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, que también se puede presentar tras un infarto agudo de miocardio, es baja, pero esto va a tener una gran prevalencia en pacientes que permanecen inmovilizados de forma prolongada por fracaso cardíaco. A todos los pacientes que sufran un infarto y que no tengan contraindicación para la administración de heparina o que no estén recibiendo por otro motivo, con exclusión de tratados de estreptoquinasa u otros agentes fibrinolíticos no selectivos, durante las primeras 24 horas es necesario el uso de la heparina para evitar que se dé este tromboembolismo. Ya, esta heparina se debe usar 2 veces al día mientras esté inmovilizado el paciente. Y ya, nos decía que diversos estudios han demostrado que el uso de heparina ha reducido significativamente la incidencia de trombosis venosa profunda en los pacientes que se encuentran inmovilizados. Pasar, por favor. Y eso sería todo. Gracias. Ok, chicos, nos veremos el día miércoles para el foro. Ahí complementaremos alguna cosa que tengamos ahí, dudas o algún aporte. Nos veremos el día miércoles, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.